¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes, querido auditorio magisterial. Bienvenidos a Los Infiltrados, desde adentro donde la información no se esconde, donde las voces no se apagan y donde la verdad no se maquila. Aquí se analiza, se cuestiona y se informa con responsabilidad, pero sin miedo. Mi Astolfo. Gracias, Carl. Pues buenas tardes a nuestros invitados, a nuestra invitada. Gracias por ser parte de la audiencia que hemos tenido, por la respuesta que tenemos y contamos en cada uno de ustedes al ver cada uno de estos programas. Bueno, pues voy a presentar a nuestros invitados de lujo. Tenemos a la maestra Gabriela Domínguez Franco, quien es la secretaria de Finanzas y que en este episodio 4 nos acompaña de nuevo. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. Bienvenida, un gusto maestra. estar con ustedes. Buenas tardes a todos. Y pues también nos acompaña aquí parte del equipo de Finanzas y de CIMAP, que es el contador público, Daniel Villalobos González. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestro. Buenas tardes a todos y gusto en saludarlos. Bueno, pues en este episodio 4 vamos a hablar sobre un tema muy importante y trascendental que ha causado mucho revuelo desde la entrada en vigencia de la gestión de este comité sindical a cargo del profesor Manuel Quiroz Carvajal, por los rendimientos. O sea, parece que se fueron al cielo estos rendimientos desde que entra este comité. Y hablar de dinero, pues no es cosa sencilla, algo que este comité ha tenido a puerta y a ventana abierta. Entonces por eso nos acompañan estos invitados. Y pues yo quiero preguntar, ¿en qué situación tomó CIMAP este comité sindical? Bien, en un inicio, comenzando con lo financiero, había otra contadora en CIMAP que nos la hereda, que es Mariela, que ella creo que es secretaria de alguna secundaria, y ella empieza las primeras semanas que empiezo yo en gestión a ser quien sigue en este rubro. Posteriormente yo conozco a Daniel, ¿verdad? Daniel trabajaba ahí con nosotros en el recreativo y lo invito a trabajar conmigo. Daniel, yo sabía pues, que tenía antecedentes. Él había sido contralor y auditor en la cervecería Cuauhtémoc, entonces tenía experiencia en el área contable. Yo lo invito a que venga a trabajar con nosotros y le digo que lo primero que a mí me interesa para conocer es cómo se encontraba CIMAP. Nosotros, cuando recibimos todo el área contable, el principal miedo de nuestro secretario general y de su servidora era que no se encontrara en CIMAP el dinero de los ahorradores. Ya nos habían heredado 86 millones de deuda y pues eso te hace pensar y decir, a lo mejor no está el dinero completo, o sea, a lo mejor falta dinero de los ahorradores. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a responder a ellos si esto es lo que está sucediendo? Entonces, cuando llega Daniel, yo lo primero que le digo es, yo quiero que me audite CIMAP, ¿no? O sea, quiero que me conozca CIMAP, que vaya a CIMAP, que vaya con Mariela, que me vea todas las cuentas de CIMAP y que conozcamos la situación o las condiciones en las que está CIMAP. Mariela apenas llega Daniela a CIMAP, no tarda yo creo que ni una semana y renuncia, ¿verdad? Ella se va. Y en ese tiempo, pues llega la otra contadora, que es Doris. Doris era secretaria de primarias.
Y llega y también invitamos a Doris, llega en un momento unas semanas antes, unos meses antes Daniel, y luego después llega Doris. ¿Qué es lo que encontramos primero? Pues lo primero que me dice Daniel es que pues están mal distribuidos los rendimientos, o sea, la forma en la que se distribuyen los rendimientos está mal realizada, porque se estaban distribuyendo únicamente en relación a lo que se ahorraba ese año y no en relación a lo que tú ibas acumulando durante toda tu historia encima. Y empezamos a ver, ¿verdad?, a ver revisiones y a ver diferentes ejemplos. Posteriormente, pues él hace revisiones en relación a la contabilidad junto con Doris, y empezamos a hacer pues a darnos cuenta de que no había estados financieros, ¿no? O sea, que no había contabilidad. No había contabilidad. O sea, realmente se manejaban, lo que tenemos era un Presimap, algunos Excel, ¿verdad? Que era lo que había, y que teníamos que empezar desde construir un estado contable, ¿verdad? O sea, una contabilidad que realmente nos funcionara y que estuviera a la par de lo que era el sistema operativo de CIMAP. Entonces, obviamente, ¿verdad?, que esto es un proceso que se da, ahorita lo platicamos así rápido, ¿verdad?, pero es un proceso que toma tiempo, primero darnos cuenta, después conocerlo, y después pensar cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a estar haciendo para solucionar este problema, ¿verdad? Porque no podía existir. No sabemos, ¿verdad?, y todavía a veces para nosotros resulta un enigma cómo hacían para calcular los rendimientos de los compañeros sin existir un sistema contable. O sea, ¿cómo hacían para hacer estos cálculos, ¿verdad? Y pues a lo mejor se seguirá siendo un enigma, ¿verdad?, para muchos de nosotros. Nosotros nos damos a la tarea de reconstruir en el 2022, ¿verdad?, que es cuando entramos, y lo primero que Daniel, ¿verdad?, se dedica a hacer ahí junto con Doris, ¿verdad?, de hacer pues lo inicial para poder empezar a entregar el rendimiento de manera correcta. Y ahí vamos en ensayo y error, y conociendo y reconociendo muchas situaciones para poder llegar al factor que ustedes pueden ver en el 2023. Pues tuvimos que contratar, ¿verdad?, aparte de los que son los que tienen el sistema operativo, tuvimos que contratar a otras personas que nos diseñaran el factor. Así es. Para llegar a ese rendimiento, ¿verdad?, y que pudiera realmente el rendimiento ser lo que realmente buscábamos que fuera lo justo. O sea, que sumara el total del ahorro, más que sumara lo que cada maestro iba ahorrando cada mes, y fuera contabilizándose, ¿verdad?, y lo fuera conociendo en la aplicación. Para esto, pues primero fue crear el factor, y luego fueron ensayos y error, ¿verdad? O sea, aventábamos el sistema, nos reventaba, fueron muchísimas pruebas para llegar. Lo que encontramos nosotros, pues fue realmente algo que estaba en muy malas condiciones, ¿verdad? Es lo que tenemos que hablar y lo que tenemos que ser honestos y sinceros, ¿verdad? Había muchas anomalías, pues al no haber un sistema contable, pues muchas cosas se hacían de manera manual, y de hecho todavía se siguen haciendo cosas de manera manual, y nuestro objetivo es precisamente que el sistema operativo por sí solo trabaje, pero
ya el sistema operativo ya es insuficiente para el número de ahorradores que somos, ¿verdad? A lo mejor en un primer momento, cuando recién inició CIMAP, ese sistema fue a lo mejor eficaz y pudo serlo durante un tiempo, pero conforme pasaron los años y se fueron involucrando más personas y se fueron incorporando más ahorradores y se fueron creando más préstamos, pues el sistema ha quedado obsoleto. O sea, el plan, ¿verdad?, es que hay que mudarnos hacia otro sistema operativo, ¿verdad?, para que esto funcione de mejor manera y que ya no tenga que hacerse nada de manera manual. Hay varias cosas que nos comenta la maestra Gabriela Domínguez Franco, muy rescatables e interesantes, y otras pues va a ir desahogándolas al transcurso de este cuarto episodio. Dentro de lo que rescato, o sea, el cálculo era con Excel, el cálculo de todos los ahorradores, así nos daban los rendimientos. Pues sí, o sea, sí, bueno, ahí también... Si me permite. Sí, mira, cuando yo llego, maestro, lo primero que veo, cómo están determinando el rendimiento. Entonces veo que es un 27% en el 2022. Ajá. Y digo, bueno, si CIMAP ahorita está cobrando un 10.75%, pues no se me hace congruente o racional pagar un 27%. Entonces desde ahí empezaron las dudas. Y el propio sistema, tú le alimentas un porcentaje, digamos que tenemos todo el listado de ahorradores, le alimentas un porcentaje de rendimiento y te lo va a dar, pero si lo sacamos del ahorro total, pues no iba a alcanzar, ¿no? Ese rendimiento es 27%. Entonces lo que me percaté es que se hacía sobre el año actual, es decir, si estabas en el 2022, se te calculaba el rendimiento sobre el 2022. ¿Qué pasaba a los que venían ahorrando desde el 2006, 2008, 2010? Pues todos esos ahorros no entraban en la base para efectos del cálculo. Entonces, de ahí decimos, no, pues como que era injusto que el que tenía ahorrando, por decir un maestro que ahora el 2022, hablando del 2022, ahorra 5,000 pesos, y otra persona que tiene los mismos 5,000 pesos, ahorrando 1,000 pesos por año, te iban a dar la quinta parte porque nada más ahorraste 1,000 pesos el último año. Entonces lo que se hizo, bueno, vamos a tomar como base los ahorros de todos desde que iniciaste a ahorrar y sobre eso sacar una proporción. Es decir, para efectos de un ejemplo, si somos 10 personas, tú tienes 1,000, yo 500, 2,000 la maestra, nada más sacamos la proporción en función del porcentaje que nos corresponde a cada uno. Y del monto ahorrado desde que ingresé a CIMAP. Desde que ingresaste a CIMAP. No desde el año como se hacía habitualmente. Así es. Pues encontramos ahí el primer error. Y pues antes de pasar a la siguiente pregunta, sí les quiero comentar algo. Hace 4 años aproximadamente, en el 2022, intentamos hacer así un tipo podcast. Desde entonces y estuvimos ahí con el actual dirigente de CIMAP, y a partir de esa pequeña entrevista o pequeña explicación que él nos hace, empezaron a generarse una serie de dimes y diretes en contra del comité, en contra de las personas. Ya veo por qué razón se generó esto, porque hablar de dinero pues es un tabú, pero ya para este comité no. ¿Carl? Sí. A ver, maestra contador, cuenta las leyendas urbanas que hubo un contador y cajeras en la ciudad de Parral, que hubo grandes desfalcos que tuvieron que asumir el costo los mismos docentes. ¿Eso es verdad? ¿Qué hay de eso? Bueno, son leyendas, pero suponemos que sí son reales, ¿va? Porque otra de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que un cajero podía emitir el cheque varias veces, o sea, con diferentes denominaciones. ¿Qué quiere decir esto? Viene el profe Carl Porras y saca un préstamo por 50,000 pesos. Entonces el cajero saca el cheque por los 50,000 pesos, se lo carga,
Pero si yo quiero en ese momento imprimir otro cheque a nombre del profe Car Porras por 2,000 pesos, lo puedo hacer, ¿verdad? No hay un control que me impida sacarle a lo mejor uno o dos cheques y se los cargue al profesor. Dicen, ¿verdad? Y cuentan, ¿verdad? Y para muchos a lo mejor lo sabrán, que en las épocas, pues vamos a hablar aquí sin tapujos. Sin tapujos y con la verdad. En la época del profe René Frías, había un solo contador, y el contador mete a la hija a que sea contadora de CIMAP. Resulta que llegó un momento, ¿verdad?, en que la hija, que le pagan pues un sueldo menor que el contador, hace un open house, ¿verdad?, a su casa, y luego que todo el mundo va ahí a la par va a la fiesta. Y no, o sea, la casa en una super colonia nice, ¿verdad?, de ricos, muebles de primera, ¿verdad?, que de mármol, que roble, y que y se impacta la gente. Entonces llegan, ¿verdad?, con quienes estaban en ese momento en CIMAP y en finanzas, y les platican: oigan, pues fíjense que la hija del contador pues tiene ese caso, ¿no? Pues ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo le hizo? Y entonces nosotros suponemos, ¿va?, que fue así, porque cuando nosotros nos damos cuenta, ¿va?, al nosotros sí tener una contabilidad, ¿va?, y nos damos cuenta después que también sucedió en Parral, nosotros nos damos cuenta porque todos los días hay una lectura de lo que se saca diariamente, ¿va? Hay lo que se podría llamar una contabilidad de espejo, ¿va? O sea, sí, sabemos lo que se está sacando diariamente en todas partes. Hoy con nosotros, sí, con nosotros que existe un estado contable, ¿verdad? Y nos damos cuenta al final de esa jornada que nos brincan unos cheques, ¿verdad?, que nos brincan en Juárez, pero que no eran o sea, que no los había sacado el maestro, ¿verdad?, sino que estaban, o sea, fuera, o sea, brincaban con la contabilidad, ¿verdad? No daban, ¿verdad? O sea, el número no daba. No cuadraba. No cuadraba. Lo que haces es conciliar todas las salidas de cheques del sistema Procimap contra la contabilidad, y haces una conciliación bancaria. Si en el banco viene a cobrar un cheque de más, nos damos cuenta porque nunca se metió, y es cuando empezamos a investigar qué fue lo que pasó. Y ahí nos damos cuenta de que el cajero pues les había estado cargando a algunos profes, ¿va? Creo que fueron tres cheques los que se emitieron de más. Así es. Y que se los había cargado al maestro, o sea, era un robo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues obviamente llamamos a la persona y lo obligamos bajo, si no, pues meterlo a la cárcel, ¿va? Porque era un robo que tenía que devolver íntegramente el dinero al maestro. Pero esto, ahí les digo, vamos a la leyenda urbana, ¿va?, de que la contadora, imagínense ustedes, para tener esa casa, para tener todo eso, ¿a cuántos profes no les habrá cargado, ¿va?, eso que podemos llamar un robo hormiga, ¿va? O sea, viene Astolfo, me saca un préstamo por 80 y yo le cargo otros 2,000, viene otro profe y le voy sacando de 2,000, de 1,000, y como los profes, es la verdad, vengo con mi necesidad, y luego somos muy despistados. Los profes, y nos damos cuenta de sí, la verdad, si antes que nos entregaban el talón en físico, no nos fijábamos si faltaban 100 o 200 pesos del cheque anterior. O sea, imagínense cuando eran digitales, pues menos, ¿verdad? O sea, realmente el profe se lo cargaban y ni cuenta se daba. Entonces imagínense un robo hormiga. Si yo ese día
atendía, no sé, 15 o 20 personas, pues a lo mejor si eran de 1,000 pesos me podía llevar 20,000 pesos, o si eran de 2,000, pues me podía llevar 40,000 pesos diarios, ¿va? A la bolsa, fácilmente, y se lo estaba cargando al compañero, ¿va? Y el compañero ni cuenta. Y el compañero ni cuentas se daba, ¿verdad? Entonces ellos lo que solucionaron, ¿va? O la solución que se dio en ese momento es que pues le mandan a hablar al contador, le mandan a hablar a la contadora, despiden a la contadora, la hacen que venda la casa, pero no creemos, ¿va? Que le hayan devuelto el dinero a los maestros, ¿va? Porque nunca, son cosas que nunca dijeron. Sí, nunca se dijeron, ¿va? Nunca supimos, y por los montos, pues suponemos que han de haber sido montos, estamos hablando de montos grandes, o sea, fue una estafa de varios compañeros. Cuando nosotros llegamos, fíjese, nos dimos cuenta de 2 compañeras en Parral que estaban en nómina y que durante casi toda la época, porque lo hacen en la época de Ever Avitia, estas compañeras hacen lo mismo. O sea, ellas inteligentemente se dan cuenta de que pueden reproducir el cheque, ¿verdad? Y lo empiezan también a reproducir. Y lo que hacen ellas es que pues roban una cuantiosa cantidad, y ellos lo único que hacen es que las despiden, pero ellas eran trabajadoras, era cuando entonces sí habían en el sindicato trabajadoras que eran de gobierno del estado. Con su plaza. Con su plaza, y en lugar de cortarlas, supuestamente ellas dicen, ¿verdad? Y sabemos porque ellas, cuando nosotros nos damos cuenta que están en la nómina, ¿verdad? Pues les mandamos a hablar. Y ahí es cuando ellas nos comentan y nos platican de esta situación que ellas hicieron. Ellas juraron y perjuraron de que habían regresado el dinero. Nosotros lo que hicimos fue decirle a Educación, pues estas 2 personas no trabajaron durante todo este tiempo, o sea, te corresponde a ti, Educación, sancionarlas, ¿verdad? O sea, nosotros te las regresamos y tú sanciónalas por todo ese tiempo, porque una de ellas, fíjense, recibía el dinero, su sueldo en la tarjeta. O sea, no solamente estafaron a los compañeros, ¿va? Sino que cuando las corrieron, estafaron al mismo sindicato, porque siguieron cobrando el sueldo por los 6 años que duró el comité anterior, ¿verdad? O por el tiempo que hayan durado ellas, y a la otra creo que iba y le recogía el cheque el papá. Entonces son a lo mejor leyendas, pero son realidades, porque sí, cuando nosotros nos entrevistamos con ellas, nosotros les dijimos, ¿saben qué? O sea, nosotros no queremos problemas, nosotros las vamos a regresar, y que sea este gobierno quien ajuste cuentas con ustedes por haber estado haciendo el cobro indebido, porque no trabajaron durante estos años, no se presentaron a laborar. Y respecto a lo otro, ¿verdad? Como en realidad no existían pruebas, ¿verdad? No teníamos las pruebas como para denunciarlas, ¿verdad? Lo que hicimos nosotros es que a partir de ese momento, ¿verdad? Cuando nos pasa en Ciudad Juárez, dijimos, nosotros tenemos que poner una contabilidad espejo. Más que eso, una limitante, ¿va? Sí, un control, ¿va? O sea, ningún cajero puede volver si no hay una previa autorización. Así se equivoque, ¿va? Ponga mal el nombre, o sea, haga lo que haga, no puede volver a emitir otro cheque a nombre de la misma persona que está sacando el cheque, si no hay una autorización previa, ¿verdad? Si no, o sea, por eso es que ahorita los maestros tengan la seguridad, ¿verdad?, de que no les va a pasar eso, o sea, de que no les vamos a estar sacando chequecitos extras
como se hizo en el pasado. O sea, imagínense cuántos cajeros que fueron listos, ¿va? Y en todas las regiones, ¿va? Donde existía CIMAP, cuántos robos hormiga no se pudieron haber dado, ¿va? Y que quienes dirigían CIMAP en ese tiempo, pues que a lo mejor ni cuenta se dieron, ni el maestro se dio cuenta de ello. No, porque nunca hubo una demanda como tal, Astolfo, porque a lo mejor si tú te hubieras dado cuenta, ¿tú qué es lo primero que haces? Denunciar. Vas y te quejas. Para lavarme las manos, quitar Sí, pero lo más seguro es que los profes no se dieron cuenta. Es que la verdad es que no checamos. No checamos los porcentajes de lo que te quitan de los préstamos. El monto que te vienen diciendo. Sí, como va uno con necesidad, lo que quieres es uno que le presten, te prestan, claro, y ya te olvidas de cuánto te quitan o cuánto no te quitan. Y ahí me van quitando poco a poco. Sí. Y confía uno de que pues va a estar todo bien, ¿verdad? De que se están haciendo las cosas bien, ¿va? Por ejemplo, ahora, después de mucho tiempo, nos toca ahora que lo vemos, cuando ya lo hemos comentado, comenté en un en vivo que había hecho, pero no lo había comentado aquí. No, otra de las cosas que nosotros hicimos es que, por ejemplo, todos los préstamos de jubilados, todos llevan seguro de vida. Y ya establecimos que a partir de 50,000 pesos todos los de activos deben de llevar seguro de vida, porque no hay ninguna institución que te preste sin seguro de vida. Y porque a final de cuentas quienes tenemos que pagar el monto cuando alguien fallece, pues somos los ahorradores, ¿verdad? Aunque tenemos dos bolsas, tenemos una bolsa que es de seguro de aval y otra bolsa de seguro de contingencia, veníamos arrastrando, y no me dejará mentir Daniela, una cartera vencida, ¿verdad? De aproximadamente 13 millones, porque curiosamente también esas bolsas, ¿verdad? Cuando se audita, pues las bolsas estaban casi vacías, no tenían dinero, o sea, a través, CIMAP va a cumplir 21 años, nosotros cuando llegamos, estas bolsas, estoy hablándoles, una bolsa debe ser del 1.5% de interés de todo lo que se cobró desde que nació CIMAP, que es el seguro de aval, y la otra es de 1.25% de interés de todo lo que se cobró, de lo generado, ¿verdad? O sea, cuánto dinero, ¿verdad?, habría en esas bolsas que no hay, ¿verdad? Prácticamente las bolsas estaban prestadas. No, vacías. O sea, lo que no me entiendes es, mira, el interés del CIMAP se compone, ¿verdad? Una parte dentro de todo, ¿verdad? Es una bolsa, es una sola bolsa. Sí. Y de esas bolsas divides bolsitas. Sí. Una bolsita es el seguro de aval, ajá, que es un 1.5% del interés que cobras. Hay otra bolsita que es el 1.25% del interés que cobras. ajá, Y otra que es el 1% del interés que cobras. Y el otro pues es el restante. Ajá. El restante del interés. Entonces, esas dos bolsitas, que comprenden la bolsa general, estaban vacías en el tiempo. O sea, tuvieron que haber generado durante toda la historia de CIMAP, pues dinero. O sea, tenía que tener dinero. Y cuando nosotros llegamos, pues no había, no tenían ese dinero. Nosotros lo hemos generado, que era lo que les explicaba, que a veces no lo entendían la vez pasada, cuando explicaba lo del mutualista. De una de esas bolsas, que nosotros sí generamos dinero en estos 4 años, que es de la de seguro de aval, que es 1.5%, es de donde hemos tomado el 80% para fortalecer el seguro mutualista. Pero de ahí se tomó. Qué padre, ¿verdad?, que hubiera habido que esa bolsa estuviera llena con lo que tenía que tener, porque entonces le hubiéramos podido dar mucho más dinero al seguro mutualista para fortalecerlo aún más de lo que lo fortalecimos.
O sea, y que son a veces las dudas que quedan así como tú ahorita, va, que lo dices, Sesgadas. que quedan sesgadas entre los compañeros, porque a lo mejor, y todo esto, compañeros, está en el reglamento. Lo que pasa es que nosotros, como maestros, no lo leemos, va, no nos lo tenemos a la mano, pertenecemos al CIMAP y no lo estudiamos, no lo leemos, no nos damos cuenta de lo que contiene el reglamento, y es tan sencillito porque está muy digerible, no son muchas hojas y está muy fácil para que lo conozcamos, porque debería de ser una obligación de todos los que pertenecemos a CIMAP conocer el reglamento. Agremiadas, agremiados, pues primer tarea, leer el reglamento de CIMAP para que no nos cuenten las muelas. Ahora entiendo el enojo cuando se habla del dinero de las personas que estuvieron en el pasado. Hice la invitación en el podcast anterior a que acudieran aquí a desmentir lo que aquí se dice. Nuevamente y con mucho respeto hacemos la invitación a que nos digan que esto no es verdad, o que digan dónde quedó el dinero, y dejemos ahí los perfiles, las rosas de Guadalupe, etcétera, y vengamos aquí a hablar con argumentos como se ha conducido este comité sindical. Entonces, pues bien, ¿cómo se subsanó esto? ¿Cómo lo logramos subsanar? Sí. Sí. Bueno, nada más para complementar, en el tema de vimos un riesgo importante en los cheques, porque los cheques salían sin leyenda, o sea, nada más con el nombre de los maestros. Entonces nos dimos a la tarea de implementar un control que los pusimos todos como no negociables. Entonces ahí pueden tener la tranquilidad que si sale un cheque a su nombre, maestro, nada más usted lo puede cambiar, nadie más. Y antes pues se podía endosar, o sea, el cajero podía sacar un cheque a nombre de un maestro, lo endosaba, o él mismo iba y lo cambiaba. Entonces ahora con esa leyenda ya mitigamos bastante ese riesgo. Y la otra parte, nos dimos a la tarea de hacer estados financieros. Entonces ahorita podemos ver cuántos préstamos tenemos, cuánto hay de ahorros, cuánto se ha distribuido de rendimientos, cuánto tenemos en las reservas, que es lo que mencionaba la maestra Gaby, el fondo de contingencia, el seguro de aval, y ahí ya podemos tener los montos exactos, que es lo que se ha estado acumulando a través de estos años. De estos 4 años, pues ahora vemos dónde quedan esos rendimientos en las bolsas del ahorrador, del agremiado y agremiada. Carl, ¿cuál es la situación que aguarda ahora el CIMAP? ¿Se puede todavía estar mejorando día con día? ¿Ya tienen más o menos visualizado qué se pudiera hacer más adelante para mejorar la situación? ¿O qué situación estamos ahorita? Nosotros pensamos que sí, ¿verdad? O sea, el CIMAP tiene mucho para dar, tiene mucho para crecer. Obviamente, lo primero sería, hay que mudarnos a ver otro sistema operativo, otra compañía que nos lo elabore, ¿verdad? Eso también se va a llevar tiempo, porque no es algo ni rápido ni sencillo. Y a lo mejor tardaríamos un año en trasladarnos, o sea, eso ya no nos correspondería a nosotros. Esperamos, pues, que quien venga lo haga, porque sería lo más óptimo. ¿Por qué? Porque dejar que el sistema operativo sea quien haga la mayoría de las acciones es lo mejor, porque el humano puede tener, cuando se hacen los cálculos de manera manual, es cuando puede haber más fallas. Claro que podemos mejorar, ¿verdad? Aquí es hablarles, por ejemplo, de las mejoras que nosotros hemos hecho durante estos 4 años, ¿verdad? En comparación con los 17 años anteriores, ¿va? Les vamos a mostrar unas láminas para que nos ilustren aquí los compañeros. Miren, por ejemplo, cuando nosotros recién entramos en el 2022, nosotros teníamos 14,094 ahorradores, y lo que tenían ellos
ahorrado, ¿verdad? En ese tiempo eran 721,499,959 pesos. Estamos hablando del 2022. Ahorita nosotros tenemos un total de 17,688 ahorradores. O sea que subimos la cantidad de ahorradores a 3,594 personas. ¿Sí? Esto es una variable de un 26%, ¿va? Y en monto, ¿va? De lo que... perdón, yo pensé que me estaba diciendo. Y en la variación también del importe, ¿va? Es ahorita, ¿verdad? Lo que estas personas tienen ahorradas son 1,371,143,289 pesos. O sea que en este tiempo nosotros, esas personas, esa variación que les estoy diciendo, han subido, ¿va? Un 90% el ahorro, ¿va? O sea, lo que tienen ahorrado. O sea, si vemos de los 721 millones a los 1,371 millones, o sea, estamos hablando que en 4 años nosotros hemos casi duplicado lo que tienen ahorrado las personas que son participantes de CIMAP. ¿Que cómo se ha logrado esto? Porque muchos dicen, uno de los días nos dijo, es que usted nos cuenta historias bien bonitas. No son historias, ¿va? O sea, los números no mienten, ¿verdad? O sea, que estos son exactos y son cosas reales, ¿verdad? O sea, esto está cuantificado. Y de ese dinero, o sea, que ¿cómo lo hemos hecho? Pues con la confianza, o sea, hemos aumentado los ahorradores y los ahorradores han aumentado su credibilidad en nosotros. Si antes ahorraban el 2%, muchos se subieron al 4%, otros se subieron al 6%, otros se subieron al 8%. Tenemos hasta el 10% de porcentaje del salario para ahorrar. Y vemos, ¿va? Que la gente cada vez confía, desde que estamos nosotros como comité, o sea, confía en el CIMAP y confía como una fuente de ahorro. Ahora, de ese dinero y de esos ahorradores, de los 14,000, nada más 9,442 tienen préstamo. O sea que hay un grupo, ¿verdad? Que son alrededor de 3,142 personas, que ellos nada más ahorran, o sea, no sacan préstamo. Pero ¿por qué también lo hacen ahorita? Porque ahorita el interés en CIMAP está muy bueno, o sea, está mucho mejor el interés que damos nosotros, que está entre un 5.4, un 5.6 más o menos anual, que está mucho mejor que otras tasas bancarias o de cajas de ahorro, o en otras cajas de ahorro, ¿verdad? Y de lo que tenían en aquel entonces prestado en el 2022, ellos tenían prestados, o fue lo que nosotros recibimos, tenían prestados 591,439,347. Lo que nosotros tenemos prestado actualmente son 1,324,574,115 pesos. O sea, quiere decir que nosotros los préstamos los hemos aumentado 124%. Obviamente el dinero, que era parte de lo que yo les decía cuando hablábamos del mutualista, el dinero como más produce es cuando está prestado, ¿verdad? Cuando, o sea, ustedes no se imaginen que estas cantidades nosotros las tenemos ahí en el CIMAP, ¿no? O sea, son las cantidades que andan prestadas entre los maestros. Y ahorita, otra garantía que tiene el profe, ¿verdad? Que es la confianza, es que si tú necesitas, ¿verdad? Y no tienes cita, se te autoriza, se te presta, hay dinero para prestar, ¿verdad? O sea, siempre manejamos ahorita márgenes que hay en caja para poder prestarle y para poder sacar de apuro al compañero en cualquier situación o en cualquier necesidad que tenga. Entonces,
le digo, es que estas no son ni historias, ni de Walt Ni Rosas de Guadalupe. ni de Walt Disney, ni de nada. O sea, sí, porque así me lo han dicho, ¿verdad? Y la verdad es que no es la telenovela, esta es la realidad, ¿verdad? Son los números reales y es lo bonito de las matemáticas, ¿verdad? Y no me dejará aquí el experto contable, o sea, la matemática no miente, ¿verdad? O sea, la matemática es exacta y los números son así, exactos. No, pues está muy claro, muy específico. A lo mejor me estoy adelantando ahí a los comentarios, ¿verdad? Dice mucha gente, muchos compañeros, bueno, dice, es que yo me subí del 2 al 4, pues obvio me va a llegar más interés. ¿Cómo podríamos explicar esto? Lo que pasa es que ahí va a depender ya mucho del historial de cada persona. Necesitaremos meternos a un análisis del tiempo ahorrado por cada persona. Ahí también vamos, porque Daniel trae varios ejemplos que ahí se los vamos a mostrar. Y sí le pediría, por ejemplo, a Daniel que nos diera los ejemplos, ¿verdad? Es muy fácil para el que ha ido ahorrando lo mismo, ¿verdad? Que tiene, por ejemplo, que ha ahorrado siempre un 2%. Darse cuenta, ¿verdad? Cuando termina el 2022 y llega el 2023 y se da cuenta de que, muchos hasta se impresionan, ¿verdad? Porque a veces se duplica el rendimiento que recibe el 2023 de lo que había recibido en el 2022. Lo que pasa es que como no se le había sumado todo lo que había llevado, vamos a suponer un ahorrador que empezó desde el 2005, ¿verdad? Imagínense ustedes el impacto. Pero también hay personas, ¿verdad?, que hay diferentes variables. Hay personas que a lo mejor entramos con un 2 y a los 5 años nos cambiamos al 4 y a lo mejor a los otros 2 años nos fuimos al 6. Pero ahí también, ¿verdad?, en los diferentes ejemplos, por ejemplo, que trae Daniel, podemos ver estas diferentes variables que si las quisiera comentar, Daniel, ahí por favor. Daniel. Sí, cómo no. Bueno, tenemos varios escenarios. Por ejemplo, un maestro que empezó son 4 escenarios donde todos los maestros tienen el mismo ahorro. Por ejemplo, tenemos un maestro que empezó a ahorrar en el 2011 hasta el 2022. Digamos que ahorraba 1,000 pesos. 1,000 pesos por año. Tiene un acumulado de 12,000 pesos. En el ejercicio anterior o la mecánica anterior se le pagaba sobre esos 1,000 pesos que ahorró en el 2022. Y era un 27%, es decir, 270 pesos por esos 1,000 pesos. Y luego tenemos otro escenario donde hay otro maestro, pero empezó a ahorrar del 2017 al 2022, 2,000 pesos, y al 2022 tiene acumulados los mismos 12,000 pesos. A ese maestro en el 2022 le daban el mismo 27, pero sobre 2,000 pesos. Quiere decir que él ahorraba lo doble por año, pero empezó 6 años después. Entonces a uno le pagaron 270 pesos y al otro 540, aunque tuvieran los mismos 12,000 pesos ahorrados. ¿Por qué? Porque como les pagaban por el último año ahorrado, uno ahorraba 1,000 pesos por año, otro ahorraba 2,000 pesos por año, uno ganó el doble porque tenía, digamos, ese año ahorró más, pero en el acumulado tenían lo mismo. Eso era antes y ahora ¿cómo estamos? Esos mismos 2 ejemplos, si alguien empezó a ahorrar desde el 2011, los 1,000 pesos, por el 5 que está otorgando más o menos ahorita el CIMAP, 5.5, te da 600 pesos, es decir, duplica el valor de lo que le daban al primer ejemplo, ¿no? Que le daban sobre 1,000 pesos nada más. Aunque le daban un 27, pero era sobre 1,000. Ahora es un 5, pero sobre 12,000, pues son 600 pesos, es más del doble. Entonces, básicamente, eso es lo que cambió. Ahora tenemos otro ejemplo de alguien que también tiene ahorrado los mismos 12,000, pero ahorró 2,000, son los mismos 12,000 durante 6 años. Para los dos se les toma la misma base actualmente, independientemente si uno empezó a ahorrar 5 años antes o 6, pero tienen el mismo saldo, tienen los mismos 12,000 pesos ahorrados, entonces ganan ese 5%, pues son los 600 pesos que traemos en el ejemplo.
Entonces, se ve en las aplicaciones, maestros, de cada uno de ustedes, vean cómo impactó, si comparamos el rendimiento del 2022 versus el 2024, cómo creció el rendimiento que se les está otorgando. Y adicional a eso, hicimos una tabla desde el 2006 de los ahorros contra el rendimiento que se distribuyó, pues también va creciendo, ya en el 2023-2024 se ve cómo va creciendo el rendimiento distribuido en términos generales. O sea, la base de distribución es mucho mayor, porque el porcentaje que se está dando ahorita pues es más que lo que se estaba dando antes. No, pues es una explicación muy completa, muy amplia, que históricamente por primera vez tenemos a una secretaria de Finanzas con parte de su equipo aquí frente a las cámaras, dándonos a conocer información muy relevante. Y pues yo quiero primero que nada felicitar al maestro Manuel Quiroz Carvajal, quien es nuestro líder, y en segundo lugar a este gran equipo de finanzas. Gracias. Que en este capítulo 1 del episodio 4, ya es el episodio 4, y que las finanzas es un tema muy amplio, muy de gran magnitud. Yo creo que va a haber dudas, va a generar dudas, con toda confianza pueden publicarnos. Vamos a realizar un capítulo 2 de este mismo episodio 4 para muchas de estas dudas aclararlas, cómo se pueden incorporar a CIMAP, qué requisitos necesitan para el préstamo, etcétera, etcétera. Primero quisimos avanzar con la situación que guarda CIMAP para brindar esta confianza y certidumbre a las compañeras y compañeros agremiados. Y de hecho, y también es muy importante decir, Astolfo, de que si existe dudas, ¿verdad? Porque de hecho Daniel, hubo un compañero de Juárez, ¿va? que tenía específicas dudas sobre su rendimiento, como que no entendía bien cuál era el cambio, y a lo mejor en muchos de los ahorradores existirán estas dudas, porque ven hay diferencias en los movimientos de los rendimientos. Estamos con toda la confianza del mundo se pueden acercar a CIMAP para que nosotros les resolvamos las dudas que pudiera haber ahí en cuanto a la explicación de sus rendimientos y por qué hay esas variables entre unos y otros, y que a lo mejor no lo podamos explicar ahorita, pues tendríamos ampliárselos mucho, ¿verdad? Para ver diferentes variables que hay entre cada tipo de ahorrador. Quisimos traer a lo mejor los que fueran más específicos para que de alguna manera quedaran más entendibles para la mayoría de los compañeros ahorradores, pero estamos abiertos a las dudas. Y también aquí Daniel, tanto como Doris, que está ahí en CIMAP, Chihuahua, y si necesitamos, ¿verdad?, se acuden a una de las regiones, si necesitamos hacer videollamadas para que ellos mismos, ¿va?, quienes son pues los expertos, ¿va?, quienes trabajan el día a día ahí en el CIMAP, para que ellos mismos les expliquen y queden conformes, ¿no? Porque nos ha tocado, hemos tenido personas que hasta que no se van conformes con la explicación, porque a veces hay muchas dudas, tanto Doris como Daniel tienen toda la paciencia del mundo para explicarles a los compañeros sobre las dudas que pudieran haber sobre sus rendimientos. Okay. La lucha, ahí te voy a robar la palabra, la lucha no fue en vano. Aquí están los resultados de la transparencia y rendición de cuentas. En la ruedita del logo dice transparencia, cabalmente se cumplió. Pueden verificar en la aplicación o en la página. Carlos. Sí, no, maestra Gaby, contador Daniel Villalobos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la explicación muy clara y precisa. Yo creo sería todo, Astolfo, por el tiempo. Muchísimas gracias. Sabemos que el tiempo está recortado en la agenda de ambos y que es arduamente de trabajo,
Nuevamente muchas gracias por acompañarnos, compañeras, los compañeros. Las dudas hay que comentarlas y con mucho gusto esperemos que en otro capítulo 2, 3, 4, 5, 6 podamos resolverlos. Muchas gracias. Pues no sé si gusten para cerrar algo. No, pues digo, muchas gracias por invitarnos y estamos a sus órdenes en la sección. Cualquier duda con respecto a los rendimientos y más, pues estamos ahí para apoyarlos con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y quiénes somos nosotros? Los Infiltrados.